Bendecido momento presente, Kines Planetarios. Yo soy Cósmico Guerrero 156 y les doy la bienvenida a este video en donde estaremos viendo la onda encartada a través de una lectura y una interpretación personal para que ustedes puedan aprender e interiorizarse en este proceso evolutivo al que llamamos onda encantada. Primero que todo, me gustaría agradecer y contarles que estoy súper contento con el resultado que ha tenido esta serie de videos. La verdad está creciendo bastante y eso me agrada mucho porque la verdad me motiva a seguir creando todo este contenido. Así que si te invito a que si conoces a alguien que le pueda interesar esta información, que comparte este video y de esa manera apoya al canal y nos permita a nosotros seguir creando contenido de valor. Bueno, llegamos a la onda encantada del Sol, ¿cierto? Que es la cuarta onda encantada del castillo rojo del girar, es decir, el proceso de maduración al interior de lo que es el castillo rojo. Veníamos, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso rapidito de lo que estábamos haciendo. Partimos con el castillo rojo con la onda encantada del dragón, que en el fondo lo que viene a hacer una recuperación de memoria, ¿cierto? A ver qué es lo que tenemos que hacer. Luego vino la onda encantada blanca, que en este caso apareció la onda encantada del mago, que nos enseñó a posicionarnos en el momento presente, porque ahí es donde encontramos la información de la memoria, ¿cierto? Que es lo que tenemos que empezar a recuperar. Luego venimos saliendo de lo que es la onda encantada de la mano, que nos invitó a realizar con nuestras manos así para poder sanar nuestro cuerpo y estar con nuestro traje galáctico listo para poder emprender este viaje de transformación al que yo le llamo los proyectos que tienen relación con el proceso de gestación del Solkin como proceso de gestación de un ser humano. Y ahora llegamos, ¿cierto?, a la cuarta onda encantada, la onda encantada de la maduración, que en el castillo rojo aparece la onda encantada del sol, que trae su poder del fuego universal, que nos invita a accionar la iluminación y que tiene como esencia la vida. Que en el fondo lo que nos va a decir es que una vez que tenemos nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro avatar listo, tenemos que empezar a transitar por el camino de la luz, ¿cierto? Por el camino de la energía, que es por donde empezamos a madurar este proceso de inicio y trascendemos hacia la próxima onda encantada, el próximo castillo, que es la onda encantada del caminante del cielo y el comienzo del castillo blanco. Así que, ¿les parece si iniciamos la lectura e interpretación de esta onda? Comencemos. Bueno, la onda encantada, como toda la onda encantada, ¿cierto? Del sol aparece en el propósito, en el tono 1, aparece el sol magnético amarillo, que es el Kin 40, ¿cierto? Entonces, con el Kin 40 partimos este proceso de maduración, en donde el sol nos viene a decir lo que les decía, viene a accionar lo que es la iluminación con su esencia de la vida y a través del poder del fuego universal, de esa energía, de ese plasma, de esa fuente de luz que nos va a iluminar el camino y nos va a dar la energía y la luz necesaria para que podamos tener todo lo necesario para poder expandir este proceso que, como vemos acá en la onda encantada, trasciende con el humano cósmico, ¿cierto? Que es el ser humano libre que quiere trascender, ¿cierto? Hacia ese punto vamos. Y la idea es que cuando terminemos esta onda encantada del sol y terminemos también lo que es el castillo rojo, ya contemos con nuestro proyecto iniciado. Yo siempre digo, ¿qué es un proyecto iniciado? Es tener por lo menos la pauta o la guía o la carta Gantt o el paso a paso que tenemos que hacer para poder lograr el objetivo que estamos desarrollando. Entonces, el King 40, como todo tono magnético, nos invita a unificar y a traer el propósito, ¿cierto? Tenemos el propósito del fuego universal, de encontrar esa luz, de encontrar esa iluminación que nos permite sentirnos vivos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a estar buscando. Leamos entonces lo que dice la afirmación del día para poder sintonizarnos con la energía. Nos dice, yo unifico con el fin de iluminar, atrayendo la vida, sello la matriz del fuego universal, con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado. Como todo tono magnético está guiado por su propio poder duplicado, lo que nos lleva a el oráculo del destino. Es decir, comenzamos con este proceso de iluminación en donde el sol va a estar apoyado por la tormenta. El último piso de la onda encantada anterior fue la tormenta cósmica, en donde vivimos ese cambio que necesitamos, ¿cierto? Y este sol es el sol que sale después de la tormenta. Por eso son análogos, se apoyan. La tormenta nos dice que hay que hacer cambios y el sol nos dice que después de cada cambio, después de cada tormenta, aparece el sol, aparece la luz nuevamente, ¿cierto? Como desafío aparece en el antípoda el sello solar ¿cómo se llama? Del perro magnético,
que en el fondo nos viene a decir que todo camino tiene que tener intrínsecamente el corazón abierto, ¿cierto? El camino del amor incondicional. No hay ningún camino de luz que no traiga amor. Todos los caminos que son hacia la iluminación son caminos compasivos, amorosos, leales, ¿cierto? Y que provienen de ese poder del corazón. Por lo tanto, en esta onda encantada que vamos a estar expandiendo, ¿cierto? Y en donde esta energía del sol va a estar presente durante los próximos 13 días, tenemos que estar apoyados y tenemos que estar luchando constantemente por encontrar ese amor incondicional que nos va a impulsar. El sello solar del sol viene, viene con el poder oculto del nacimiento, ¿cierto? Que nos dice, cada vez que nosotros iluminamos, en el fondo y queremos gestar esta esencia de la vida, esta esencia de la vida se da a través del nacimiento, ¿cierto? Y ese nacimiento viene con la acción de nutrir, es decir, todo lo nuevo, todo lo cíclico, todo lo que vamos a estar expandiendo, tiene que ver con un proceso de nacimiento, pero más importante de nutrición, porque en el fondo nosotros nacemos y después tenemos que irnos nutriendo durante toda nuestra vida. Y en la medida que esa nutrición es saludable, el camino de la iluminación se hace mucho más claro. Y bueno, y como vemos acá en la onda encantada del Sol, en la cosmología pulsar de la onda encantada, estamos en la cuarta dimensión del tiempo, en donde en el pórtico magnético tenemos al Sol, en la torre de control tenemos a la semilla, en la torre de pulsación, ¿cierto? Tenemos a la estrella y finalmente en el pórtico cósmico tenemos al humano. Entonces, esta va a ser nuestra estructura fundamental de la cuarta dimensión del tiempo, en donde se va a sostener esta onda encantada, en donde vamos a iluminar para luego florecer, luego embellecer y crear nuestro ser artístico, ¿cierto? Nuestro proyecto artístico y finalmente para liberarnos y trascender lo que es la libre voluntad a través de la influencia y la sabiduría. Vamos al siguiente piso. En el siguiente piso aparece el King 41. En la cámara lunar aparece el King 41, que se llama Dragón Lunar Rojo, y cuya afirmación diaria nos dice: yo polarizo con el fin de nutrir, estabilizando el ser, sello la entrada del nacimiento con el tono lunar del desafío, me guía el poder del espacio, que es el poder del caminante del cielo, ¿cierto? Entonces, el tono lunar nos viene a polarizar lo que es esta onda encantada, para así poder estabilizar lo que nosotros conocemos como el desafío. Y la respuesta viene dada por el sello solar del dragón, que tiene la acción de nutrir, ¿cierto? Que viene con la esencia del ser y que viene con su poder del nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el piso lunar de esta onda encantada a través del dragón lunar rojo? Tenemos que iluminar, ¿cierto? Tenemos que buscar esa iluminación en el camino. ¿Y cómo lo hacemos? Polarizando. Y para polarizar tenemos que entender que todo proceso de iluminación o todo proceso en donde se nos entrega la luz o el camino a recorrer, tenemos que transitarlo a través del ser, ¿cierto? De este personaje, de este avatar que nosotros estamos creando y estamos transitando, que en el fondo tiene que ver con la recuperación de memoria de la onda encantada del dragón que vimos hace un par de videos atrás, que nos dice, tenemos que transitar, tenemos que desafiarnos, pero tenemos que de alguna manera conectar con nuestro ser para que de esa manera el nacimiento del ser y esta nutrición constante que tenemos que ir dando nos lleve a polarizar y estabilizar lo necesario para poder transitar el camino al fuego universal. Nos pregunta el tono lunar cuáles son los obstáculos. El obstáculo va a ser cómo podemos nutrirnos constantemente. En el oráculo de la quinta fuerza, el dragón lunar está guiado por el poder del espacio, como decíamos, que es del caminante del cielo, que nos va a invitar a explorar, ¿cierto? La acción del caminante del cielo es la exploración y tiene como esencia la vigilancia. Por lo tanto, para poder encontrar esta polarización, esta estabilización, vamos a tener que explorar nuevos caminos, vamos a tener que ir a salir al espacio y vamos a tener que encontrar aquello que falta para que nuestro proyecto cuente con lo necesario para poder expandirlo correctamente. El dragón se encuentra apoyado por el poder del sinfín, que es el poder del espejo, ¿cierto? Los dragones tienen que reflejarse, tienen que verse en el espejo, tienen que saber que cuando piensen en un dragón, que es como un animal, ¿cierto? Mítico que saca fuego por la boca. Entonces, naturalmente nos da un poco de miedo, pero cuando se mira al espejo, se logra controlar. A mí me gusta mucho la analogía del dragón con el dragón de Shrek. No sé si han visto la película Shrek,
en donde el dragón pasa de ser algo malo a algo súper como femenino y súper bonito, con esta relación que tiene con Burro. Bueno, el dragón tiene que reflejarse para poder lograr eso, para encontrar esa polarización en este sentido de ser bueno, pero también ser, no sé si malo, pero ser fuerte y ser amoroso, por así decirlo. Y el dragón debe hacer eso para poder entender que la nutrición tiene que ver con el amor. En cuanto al desafío, viene desafiado por el poder de la magia ¿cómo se llama? Del mono, porque en el fondo el dragón tiene que jugar, tiene que ilusionarse, porque cuando la nutrición es más buena o es mejor, es cuando lo está pasando bien, ¿cierto? Cuando de verdad está dando y recibiendo todo lo que busca el dragón. En el fondo el dragón lo que busca es nutrir a los demás, se siente como una madre, pero cuando lo hace a través del juego, genera la magia. Y la magia hace que esta renovación de energía del dar y recibir sea constante. Y como poder oculto viene el poder del fuego universal, que en el fondo es el poder de esta onda encantada, lo que nos va a dar como un doble sentido de impulso. Es decir, esta nutrición va a ser mucho más abundante si de verdad trae ese poder del fuego universal incluido, que es el fuego universal que da vida, que es lo que nos da el sol. En la cosmología pulsar de la onda encantada, en la cámara lunar aparece cómo se llama el dragón, y que está conectado a través de la primera dimensión de la vida con la cámara rítmica, que viene el poder de la serpiente, ¿cierto? Que es el poder del instinto a través de la energía vital, ¿cierto? Y en la cámara planetaria aparece el sello solar de la luna, que viene con su poder del agua universal, ¿cierto? Y aquí vamos a estar conectando con lo que es el desafío. Siempre que el tono rítmico nos va a conectar con este desafío, y el tono planetario nos va a conectar con el desafío, que en el fondo va a tener que ser cómo vamos a tener que nutrir este proyecto para poder expandirlo a través de el camino de la luz, ¿cierto? Así que vamos con el siguiente piso, ¿les parece? Va, se me fue para el otro lado. En el piso eléctrico aparece el King 42, que es el viento eléctrico blanco, ¿cierto? Cuya afirmación diaria dice: yo activo con el fin de comunicar, vinculando el aliento, sello la entrada del espíritu, con el tono eléctrico del servicio, me guía el poder de la muerte, que es el poder del enlazador de mundos, ¿cierto? Entonces, el viento eléctrico aparece en la cámara eléctrica, y la cámara eléctrica tiene que ver con activar, ¿cierto? Con activar y vincular lo que es el servicio que tenemos que nosotros entregar para que este proceso de la onda encantada se logre expandir. Y la respuesta viene dada por el sello solar del viento, que nos dice que para poder entregar un servicio de esta magnitud tenemos que comunicar con el aliento a través del espíritu, ¿cierto? Desde adentro. Tenemos que saber verdaderamente qué es lo que queremos hacer, porque si vamos a nutrir, si nuestro desafío va a ser nutrir, el servicio tiene relación con comunicar esa nutrición. Y enfocada en el camino este del fuego universal de la vida y de la iluminación, nos dice que cuando nosotros hacemos un proyecto, el proyecto no solo es interno para nosotros para poder hacer lo que queremos hacer, sino que también tiene que ver con algo externo, tiene que ver con comunicarlo, y que tiene que ser un aporte no solo para mí, sino que para todo el resto. Y el viento nos invita a hacer eso, nos invita a movernos, y nos invita a buscar ese lugar indicado, ese momento indicado para poder decir lo que hay que decir para que este proceso pueda seguir expandiéndose. En el oráculo de la quinta fuerza, el viento eléctrico está guiado, como decíamos, por el poder de la muerte del enlazador de mundo. Y el enlazador de mundo nos dice que no tengamos miedo a comunicar. Generalmente cuando estamos generando un proyecto, nos da miedo decir porque nos puedan copiar, pero la verdad, eso de copiar tiene que ver mucho con el miedo a no sentirse lo suficientemente hábil o bueno para poder hacer las cosas. Acá el enlazador de mundo nos dice: no, no tengas miedo, sino que este servicio que estás entregando es un servicio planetario. Por lo tanto, tienes que comunicarlo desde el corazón, desde tu alma, ¿cierto? Desde la parte espiritual hacia afuera. El sello solar del viento viene apoyado por el poder de la tierra. Lo mencionábamos en otros videos. La tierra te trae el poder de la navegación, y el viento está circundante o circulando a través de la tierra. Entonces, la tierra es el medio ambiente por el cual el viento se mueve. Por lo tanto, la tierra le va a dar ese apoyo necesario para que el viento pueda moverse libremente, y de esta manera sincronizarse al tiempo y evolucionar. Desde el punto de vista del desafío aparece el humano, que el humano aparece como la trascendencia de esta onda encantada,
y nos dice que el viento debe ser libre y que cuando comunique que debe comunicar con sabiduría y tiene que influenciar a los demás con sabiduría. No tiene que ser una comunicación nimia o tiene que ser una comunicación que no tenga sentido, sino que tiene que ser libre, pero tiene que contener algún tipo de sabiduría para que de esta manera equilibremos la energía del viento. Como poder oculto aparece en la tormenta con su poder de la autogeneración de la energía, que nos dice que en la medida que nosotros nos vamos moviendo libremente, ¿cierto? A través de la Tierra, vamos a tener o vamos a contar con la energía necesaria para comunicar y hacer todo lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo, que es muy importante eso. No solo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que encontrar el momento indicado para hacerlo. Bueno, en la cosmología pulsar de la onda encantada, el viento eléctrico aparece en la cámara eléctrica, ¿cierto? De la segunda dimensión de los sentidos y conecta con el tono resonante, en donde está el enlazador de mundos, que es el guía, ¿cierto? Como estábamos acá, entonces vamos a conectar con la sintonización a través del poder de la muerte y después nos vamos a liberar a través del poder del corazón, ¿cierto? Que es el amor incondicional del perro. Y aquí se va a sostener lo que es la segunda dimensión de los sentidos en la onda encantada, en donde vamos a decir, cada vez que lleguemos al tono resonante, vamos a conectar con el servicio, entonces es la muerte, ¿cierto? Sintonizamos la muerte con el servicio de la comunicación, y acá tenemos al perro, que es el poder del corazón, nos libera ¿de qué? Del servicio. La pregunta que nos hace el tono eléctrico es, ¿cómo puedo alcanzar mi meta? ¿Cómo puedo identificar el servicio y alcanzar mi meta? Y esto es a través del poder de la comunicación. Continuemos con el siguiente piso. En el piso autoexistente o en la cámara autoexistente aparece el King 43, que es la noche autoexistente azul, que aparece como un portal de activación galáctica, que son estos simbolitos que están aquí a la izquierda y la derecha del símbolo. Y su afirmación diaria o su afirmación galáctica dice: yo defino con el fin de soñar, midiendo la intuición, sello la entrada de la abundancia, con el tono autoexistente de la forma, me guía el poder de la autogeneración, que es el poder de la tormenta. Soy un portal de activación galáctica. Entre en mí nos viene a avisar que esto es un portal de activación galáctica. Entonces, la noche autoexistente nos viene a entregar la forma, nos pregunta cuál es la forma de la acción. Es decir, el piso autoexistente viene a cerrar este proceso de 4 colores, ¿cierto? Que nos viene a dar la forma de lo que tenemos que hacer. Es decir, en estos 4 primeros pisos, como en toda la onda encantada, se va a determinar qué es lo que tenemos que hacer. Y este camino de iluminación a través del fuego universal que nos da el propósito de la onda encantada del sol, nos dice que este proyecto tiene que ser abundante en su forma, tiene que ser de alguna manera lo suficientemente poderoso, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente real para que genere abundancia tanto espiritual como material. Que en el fondo nos pregunta, ¿cómo podemos definir y medir este proceso? A través de la creación de nuestros sueños en los cuales nosotros transitamos por nuestra intuición, y es en ese sueño, que es tanto sueños lúcidos como sueños en el sueño, en el mundo onírico, tenemos que encontrar los caminos que nos traigan abundancia. En este proceso de la onda encantada del sol aparece la noche autoexistente guiada por el poder de la autogeneración, ¿cierto? Que es el poder de la tormenta, como decíamos. Y la tormenta nos viene a decir que la abundancia, cuando está bien dirigida en el camino de la iluminación, ¿cierto? Del sol, vamos a contar con toda la energía necesaria para poder generar toda la abundancia que nosotros requiramos para poder hacer lo que hay que hacer, porque generalmente cuando nosotros hacemos un proyecto, dedicamos tiempo, por así decirlo, tiempo tridimensional, dedicamos preocupación, dedicamos importancia para poder desarrollar ese proyecto. Y siempre cuando uno genera algún tipo de proyecto, tiene como alguna recompensa, algún tipo de abundancia, ya sea estar en el momento presente, ya sea estar en tu casa, ya sea cosas materiales como el dinero, por ejemplo. Pero en el fondo, la tormenta nos viene a recordar que vamos a tener toda la energía necesaria para poder generar toda la abundancia que requiramos. Como todas las noches, viene apoyada por el poder de la inteligencia, porque en el fondo, a través de la inteligencia, a través del cuestionamiento, nosotros aprendemos a través del cuestionamiento. Entonces, cuando cómo poder hacer la abundancia o cómo poder estabilizar la abundancia a través de cuestionar lo que estamos haciendo. Si estamos viviendo una vida poco abundante, tenemos que cuestionar nuestros procesos sin miedo, que es lo que nos dice el guerrero,
para poder así tomar decisiones inteligentes o decisiones informadas. Y de esa manera equilibramos el poder del sueño, perdón, la acción del sueño con el poder de la abundancia. En el desafío aparece el caminante del cielo con su poder del espacio, que nos dice que la abundancia generalmente se encuentra a través de la exploración. Si nosotros estamos en la zona de confort, probablemente no encontremos abundancia. La abundancia se da cuando nosotros salimos, ¿cierto? Cuando nosotros exploramos el espacio y de alguna manera estamos atentos a todas las oportunidades, eso es la vigilancia, ¿cierto? A todas las oportunidades que se nos dan para poder generar tanto esta abundancia espiritual y material que necesitamos en este proceso de forma, este camino de la onda encantada. Como poder oculto aparece el poder del sinfín, que es el poder del espejo, y el espejo nos invita a reflejar esa abundancia, nos invita a ver a través del salón de los espejos todo lo que es el sinfín, nos invita a establecer que cualquier sueño tiene diferentes caras y cualquier cosa que nosotros busquemos tiene un potencial infinito. Por lo tanto, nos invita a buscar en nuestro interior ese verdadero ser, aquello que de verdad queremos hacer, que es en el fondo lo que nos va a permitir ser abundante. En la cámara autoexistente, que es de la tercera dimensión de la mente, en la cosmología pulsar de la onda encantada, el tono 4 está conectado con el tono 8, ¿cierto? Que en este caso aparece la mano, la realización, que aparece aquí el cierre del ciclo de 20 desde la onda encantada de la mano pasada que estuvimos viendo. Y en el tono cristal aparece el mono en el piso de la cooperación. Por lo tanto, ¿cómo vamos a expandir esta forma? A través de dándole integridad con la realización, ¿cierto? Vamos a realizar esta forma y cómo vamos a cooperar con los demás a través del juego y el poder de la magia. Entonces, la abundancia viene con el realizar las cosas y viene con la ilusión y la magia que tiene que ver con compartir, en este caso, con los demás y conectar con nuestro niño interior. ¿Les parece si seguimos con el siguiente piso? Em, En el piso entonado aparece el King 44, que es la semilla entonada amarilla, y nos invita a tomar el comando, ¿cierto? Acá llegamos a la torre de control, a la torre de comando, ¿cierto? En donde se nos pregunta cómo podemos reunir los recursos, o cuáles son los recursos que necesitamos para poder establecer una conexión o una primera parada para poder controlar, parar, respirar, mirar, observar y seguir adelante con nuestro proceso, ¿cierto? La afirmación diaria nos dice: yo me empodero con el fin de focalizar, comandando la conciencia, sello la entrada del florecimiento, con el tono entonado de la radiancia y me guía el poder de la libre voluntad. Entonces, el tono entonado nos invita a tomar el control, ¿cierto? Nos dice, oye, comandemos, ¿cierto? Empoderémonos para poder tomar el control de este proceso. Ya tuvimos la forma en el piso anterior, entonces tenemos que tomar el control de esta cuarta dimensión del tiempo y de esta manera generar la radiancia, esa luz, esa expansión que estamos buscando. Y la semilla nos dice que para poder tomar el control del proceso tenemos que focalizarnos con conciencia, es decir, saber lo que tenemos que hacer, tenemos que estar en control de lo que estamos haciendo y tenemos que focalizarnos. Y de esa manera vamos a poder desarrollar y expandir a través del poder del florecimiento todo este proyecto que está siendo iluminado por esta onda encantada del sol. Y el poder de la libre voluntad, se me olvidó decirlo, es el poder ¿cómo se llama? Del humano. Perdón, se me había olvidado, del humano. Entonces, siempre en el piso entonado, lo he dicho en todo esto video, aquí si vemos la onda encantada, el piso entonado tiene al humano en la trascendencia, porque hay una conexión aquí, ¿cierto? Que es la conexión entonado cósmico. Siempre el guía del tono entonado va a ser el mismo sello del tono cósmico, lo cual genera una conexión de expansión que estamos visualizando desde el punto de vista de la cosmología de la onda encantada. El poder del florecimiento viene guiado, en este caso, como decía, por el poder de la libre voluntad, porque todo florecimiento tiene que ser libre para que los frutos sean lo más abundante posible. Si nosotros podemos ir dirigiendo el florecimiento, pero si nosotros le metemos químico a una planta, por ejemplo, o la guiamos en alguna dirección, no siempre el fruto va a ser lo que esperamos o va a estar contaminado de alguna manera. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos que nuestros proyectos crezcan libremente, con sabiduría, sin duda, estos proyectos van a tener un mayor potencial. Y en este proceso de la onda encantada del sol, que tiene como propósito encontrar ese camino de la iluminación, la libertad, que aparece como la trascendencia, es fundamental para que todo fluya y todo se sincronice en el momento presente. El poder del florecimiento de la semilla viene apoyado por el poder de la visión, ¿cierto? Que es el poder del águila,
que tiene como acción la creación y como esencia la mente. Es decir, el águila vuela alto para encontrar la tierra fértil o el momento indicado para sembrar la semilla, para sembrar el código del crecimiento y del florecimiento. Y de esta manera, la semilla siempre se encuentra debajo de la tierra, ¿cierto? Y el águila se encuentra por encima de la tierra, por lo cual vienen de manera conjunta a establecer en esta torre de control una visión abundante y floreciente, por así decirlo, de lo que tenemos que hacer para poder expandir esta onda encantada del sol. La semilla viene desafiada por el poder de la temporalidad, porque toda semilla cuando es sembrada tiene el poder de la temporalidad de la regeneración. Una semilla termina su proceso en el fruto, pero comienza nuevamente con la semilla del fruto misma que se planta nuevamente y genera así este proceso de temporalidad cíclico que en el fondo siempre se está viviendo en el momento presente y cuando estamos en el momento presente tenemos la mayor capacidad de focalizar, que es la acción de la semilla. Como poder oculto aparece el poder de la navegación de la tierra, porque toda semilla debe ser plantada en tierra fértil. La tierra nos viene a dar esta esencia de la sincronía, que en el fondo, que es que cuando la semilla se está sembrando en la tierra, en el planeta, en el universo, se dan las condiciones necesarias para que esa semilla germine, crezca, brote, crezca y madure, ¿cierto? Entonces la tierra nos va a entregar todo lo necesario para que sincrónicamente este proceso se expanda. Como ya vimos en la cosmología pulsar de la onda encantada, estamos aquí ya en la torre control, que es el primer, después acá sí pueden ver están los cuatro colores y vuelve a aparecer el amarillo, por lo tanto este es el proceso de control. Entonces estamos controlando el propósito y lo vamos ahora a expandir, ¿cierto?, hacia el artista, ¿cierto?, hacia el poder del embellecimiento, que es donde vamos a retocar, por así decirlo, todo lo que tenga que ver con el propósito de esta onda para que nuestro proyecto cuente con lo necesario. ¿Le parece si vamos al siguiente piso? Bueno, en la cámara rítmica aparece el King 45, ¿cierto? Que se llama Serpiente Rítmica Roja y que su afirmación diaria nos dice, yo organizo con el fin de sobrevivir, equilibrando el instinto, sello el almacén de la fuerza vital, con el tono rítmico de la igualdad y me guía mi propio poder duplicado, es decir, por el mismo poder de la fuerza vital. El tono rítmico nos viene a ayudar a comandar la igualdad y empieza a administrar lo que es el desafío. Eso lo podemos ver aquí en la cosmología de la onda encantada, en donde se conecta con el desafío del tono rítmico. Por lo tanto, vamos a administrar en este proceso lo que tiene que ver con la nutrición, con los recursos que contamos para poder expandir este proceso. Entonces, el tono rítmico nos dice cómo podemos organizar este proceso para generar el equilibrio y de esta manera expandir con igualdad. Y para eso aparece la respuesta de la serpiente roja, que en el fondo nos dice que para poder sobrevivir a este proceso tenemos que contar con energía, tenemos que contar con esta fuerza vital que representa la semilla, ¿cierto? Perdón, la serpiente, que en el fondo nos está diciendo que a través de esta energía de la sangre, de la reproducción, del instinto de reproducción con el cerebro reptiliano, de esa manera nosotros vamos a poder entender perfectamente cómo podemos administrar este desafío de la nutrición para llevarlo al siguiente nivel. Y por eso está guiado por su propio poder duplicado, que lo podemos ver acá en el oráculo de la quinta fuerza. Es decir, vamos a necesitar esta energía duplicada, porque es demasiada lo que necesitamos. Necesitamos tener mucha energía para poder de alguna manera conectar con la nutrición, que es todo lo que vamos a estar entregando, y de esta manera superar el desafío o el obstáculo planteado por el poder del fuego universal del sol. La serpiente viene apoyada por el poder de la temporalidad, porque el mago es el único que puede controlar a la serpiente, ¿cierto? Es el encantador. Él encanta para poder, de esta manera, eh, valga la redundancia, encantar a la serpiente y poder sacar todo su potencial. El mago es el que saca el potencial de la serpiente para que se transforme en una serpiente emplumada, que es lo que podemos ver en el lado del desafío, del antípodo, en donde el águila vuela, ¿cierto? Y está mirando por el cielo y la serpiente tiene su cuerpo pegado a la tierra. Entonces tenemos el cielo y la tierra. Y la transformación del cielo a la tierra se conocía en la cultura maya como
el Kukulcán o el Quetzalcoatl o la serpiente emplumada, esta transformación. Pero para poder transformarnos en esta serpiente emplumada, que tiene que ver con mucho con el conocimiento, con la visión, necesitamos un mago que nos permita posicionarnos en el momento presente, que es parte de la enseñanza de la segunda onda encantada que vimos dentro de este castillo rojo del Girar. Como poder oculto aparece el poder de la inteligencia, que es la del guerrero, porque en el fondo, para poder cuestionar y no tener miedo, necesitamos de toda la energía necesaria y de este instinto para saber dónde tenemos que movernos. El guerrero siempre está en el borde, ¿cierto? Está ahí en el borde de la lucha, ¿cierto? Donde están todas las trincheras, que a mí me gusta decirlo. Y para eso se requiere de mucha fuerza, se requiere de mucha inteligencia, se requiere de mucha energía, que es lo que la serpiente va a recibir del guerrero, pero también lo que el guerrero va a recibir de la serpiente. Y en la cosmología pulsar de la onda encantada, como comentábamos, estamos en la primera dimensión de la vida, en donde ya estamos administrando, ¿cierto? Este desafío, ¿cierto? En donde ya tenemos que buscar cómo poder comandar la igualdad para poder encontrar los recursos que nos permitan nutrir este proceso de la onda encantada del Sol. Y visionando el próximo piso planetario con el poder del agua universal, que nos va a entregar el flujo de agua necesario para poder nutrir y de esa manera administrar el desafío de mejor manera. Vamos a la siguiente onda encantada, o sea, al siguiente piso de esta onda encantada. Bueno, en el piso resonante aparece el King 46, que es el enlazador de mundos resonantes blanco, cuya afirmación diaria nos dice: yo canalizo con el fin de igualar, inspirando la oportunidad, sello el almacén de la muerte, con el tono resonante de la sintonización, me guía el poder del sinfín, que es el poder del espejo, ¿cierto? Entonces, el tono resonante nos dice cómo podemos nosotros sintonizar con nuestro propósito. Nos viene a invitar a comandar con armonización, en donde sintonizamos el servicio con la acción. Es decir, estamos aquí en el servicio, ¿cierto? ¿Cómo podemos accionar este servicio para que el servicio lo podamos dirigir hacia lo que es la onda encantada del sol, el poder del fuego universal? Y nos dice que para poder hacerlo necesitamos tener el poder de la muerte, es decir, no tener miedos. El poder de la muerte es entender que la muerte no es un fin, sino que un proceso, y cuando entendemos que es un proceso se quitan los miedos, y como la muerte es la madre de todos los miedos, probablemente nuestra vida sea un poco más simple si no estamos temiendo todo el rato. Entonces, repitamos, lo que nos dice el tono rítmico, perdón, el tono resonante, es cómo podemos sintonizar, cómo podemos comandar la armonización, ¿cierto? Y cómo podemos sintonizar el servicio con la acción. Esto es a través del poder de la muerte, que nos va a generar todas las oportunidades que nosotros requiramos para poder igualar este proceso de expansión que estamos teniendo y de esta manera sintonizar con el poder del fuego universal, que es aquí está representado por el poder del sol. El lanzador de mundos se encuentra guiado por el poder del sinfín, que es el poder del espejo, que nos dice que tenemos que estar constantemente reflejándonos. Toda oportunidad aparece primero como un reflejo, aparece como una oportunidad de igualación. Si nosotros queremos trascender la muerte o trascender el miedo a la muerte, en este caso para sintonizar con el proceso expansivo de la iluminación, tenemos que aprender a mirarnos en el espejo y reconocernos tal cual somos. Como apoyo o en el análogo aparece el poder del espacio, que es el poder del caminante del cielo, que nos dice que para poder dejar de temer o de tener miedos, tenemos que explorar el espacio. No sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando van a un lugar nuevo, generalmente el nivel de miedo o de temor que nosotros tenemos frente a un lugar nuevo, generalmente es más alto que las veces que seguimos. Si nosotros vamos muchas veces a algún lugar, ya vamos a dejar de tener miedo porque en el fondo va a ser un lugar en donde nos sentimos seguros. Entonces el caminante del cielo nos invita a explorar este espacio para que no tengamos miedo. En el fondo, eh, es salir de nuestra zona de confort y buscar cosas nuevas para de esta manera generar oportunidades. En el desafío, en el lado del antípodo, aparece el guerrero con su poder de la inteligencia, que nos dice, nos viene con su esencia de la intrepidez, que en el fondo la intrepidez es la ausencia de miedo o el enfrentamiento a los miedos de una manera sana. Por lo tanto, para poder generar oportunidades de sintonización con este proceso expansivo de la onda encantada del sol, tenemos que ser intrépidos, tenemos que estar cuestionando constantemente y esos cuestionamientos deben de alguna manera agregarnos capas de inteligencia para así poder superar este miedo a la muerte.
que el miedo a la muerte viene con su poder oculto de la visión, es decir, del águila, el poder del águila. El águila, a través de la mente y de la creación, lo que nos hace es volar, volar alto, ¿cierto? Mirar o observar con altura de miras. Y con altura de miras, observar a la muerte significa entender que la muerte no es un fin, sino que es un proceso, es un medio que conecta una dimensión con otra dimensión o una vida con otra vida. De igual manera, nosotros somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia tridimensional y de esta manera entendemos que al final del tiempo vamos a renacer o vamos a elevarnos dimensionalmente hacia la siguiente etapa. En la cosmología pulsar de la onda encantada del Sol, ya lo vimos un poco, estamos en el tono resonante que conecta con el servicio, ¿cierto? Es decir, ¿cómo podemos comunicar libremente este servicio? Tenemos que no tener miedo. ¿Y cómo podemos liberarnos de esta comunicación, de este miedo? A través del amor incondicional. Entonces, aquí está sosteniendo lo que es la segunda dimensión de los sentidos al interior de esta onda encantada del Sol. Continuemos con el siguiente piso. En el piso galáctico aparece el King 47, que se llama Mano Galáctica Azul, cuya afirmación diaria nos dice: yo armonizo con el fin de conocer, modelando la sanación, sello el almacén de la realización, con el tono galáctico de la integridad, me guía el poder de la magia, que es el poder del mono, ¿cierto? Entonces, el tono galáctico nos dice cómo podemos comandar la integridad, es decir, cómo podemos comandar este proceso de control que planteamos con la semilla, ¿cierto? Con integridad. Y nos dice que aquí la acción alcanza la forma, es decir, estamos ya en camino hacia la acción, que en el fondo es la segunda parte de la onda encantada, nos conecta con la forma, que la forma habíamos visto que es la abundancia que viene representada por el sello solar de la noche. Entonces, ¿qué lo nos dice? ¿Cómo podemos generar integridad alrededor de esta onda encantada con la acción? Nos dice a través de conocer lo que estamos haciendo, de hacer lo que estamos haciendo para así poder sanar. Y como decíamos al principio de este video, aquí aparece nuevamente siempre en la onda encantada anterior. La onda encantada anterior al Sol fue la mano. En el piso galáctico de la siguiente onda encantada se hace el ciclo de 20, es decir, vuelve a aparecer nuevamente el sello que dio el propósito en la onda encantada anterior, que en este caso es la onda encantada en la mano. Entonces se cierra un ciclo de 20 dentro del ciclo de 13. Entonces ahí tenemos la función 13-20, ¿cierto? Entonces, la mano nos viene a decir: oye, ya tenemos el avatar listo, estamos con el poder de la realización listo para poder accionarlo. ¿Hacia dónde lo accionamos? Hacia la forma, ¿cierto? Hacia la abundancia. Tenemos que accionarlo hacia la abundancia para así poder liberar o abrir el camino de la iluminación y de la vida, que es este proceso de maduración que estamos teniendo al interior de la onda encantada del Sol. Y esto es súper importante porque el 8 habla de la octava, el tono galáctico habla del 8, ¿cierto? Es súper importante porque nos habla de la octava, que en el fondo es la forma en cómo está estructurado el sonido. Y como esto, como el Sol, quien es una matriz de luz y sonido, o de sonido y luz, tenemos que entender que en cada tono galáctico, en el fondo estamos eh, accionando con integridad un proceso, pero al mismo tiempo estamos cerrando completamente el proceso anterior de la onda encantada. Eso es súper importante de entender. En el oráculo de la quinta fuerza, la mano galáctica está guiada por el poder de la magia, del mono galáctico, que en el fondo nos va a decir o nos va a recordar que todo esto es un juego. Tenemos que estar constantemente alimentando la ilusión para que nuestro pasar, nuestra vida y nuestra realización y nuestro conocimiento sean procesos mágicos. A mí me pasa mucho que cuando conozco algo nuevo, como que mi mente explota, ¿cierto? Y esa explosión para mí es un proceso mágico, es decir, como que de la nada aprendo algo nuevo y me dan nuevas habilidades. Y esas habilidades me da conocimiento, ¿cierto? Que es la acción de la mano y me genera internamente procesos de sanación, porque químicamente mi cuerpo está agregando nuevas capas. Y obviamente conectamos con nuestro niño interior. Cuando nosotros hacemos algo que nos gusta, en el fondo estamos conectando con nuestro niño interior. En el apoyo, ¿cierto? En el análogo aparece el poder de la libre voluntad del humano, porque como siempre decimos, el humano tiene que ocupar las manos para realizar. Esta libertad es la libertad de la realización. Nosotros buscamos realizar libremente,
pónganse en la situación, cuando les dicen lo que tienen que hacer, ¿cómo se sienten? Es distinto que cuando nosotros queremos hacer algo, ¿cierto? Entonces, el humano siempre nos va a recordar y nos va a apoyar influenciándonos con sabiduría a hacer lo que tenemos que hacer cuando hay que hacerlo, pero cuando queremos hacerlo, ¿cierto? O si queremos hacerlo, porque ahí está la libre voluntad. En el lado del desafío, ¿cierto? Del antípodo aparece el poder de la navegación con la Tierra, porque la Tierra nos permite evolucionar. Todo aquello que realizamos libremente es un camino evolutivo. Y este camino evolutivo, en el fondo, nos va a entregar que, o nos va a decir que en la medida que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer o lo que estamos desarrollando a través de nuestros proyectos, si tiene el camino evolutivo, van a haber sincronías. Y esas sincronías son, en el fondo, las señales que nos van diciendo que vamos por el buen camino. Y eso es a lo que tenemos que aferrarnos. Eso es lo que nos invita la mano con su poder de la realización y su acción de conocer. En el poder oculto aparece el mago, que en el fondo, cuando nosotros estamos haciendo lo que queremos, ¿cierto? Siempre vamos a estar posicionados en el momento presente. Y en el momento presente aparece el poder de la temporalidad. Es decir, cuando nuestro cuerpo y nuestra mente están sintonizados, y eso tiene que ver mucho con hacer con nuestras manos, nuestra mente se conecta rápidamente a lo que es el momento presente y nuestro cuerpo, como ya está en el momento presente, genera esta sensación de atemporalidad, que es el proceso expansivo que estuvimos recordando en la segunda onda encantada de este castillo rojo, que fue la onda encantada blanca, ¿cierto? Donde estuvimos recordando que era el poder de la temporalidad. Y de esta manera vamos a tener lo necesario para poder expandir este día o florecer este día, que es lo que nos representa el oráculo de la quinta fuerza. Y bueno, en la cosmología ya lo vimos un poco de la onda encantada del Sol. Estamos en la tercera dimensión de la mente, ¿cierto? En la cámara galáctica que conecta con la forma, ¿cierto? De la abundancia y conecta con la cooperación, con el juego, ¿cierto? Tenemos que jugar y tenemos que enseñar todo lo aprendido y que genera abundancia con nosotros, con nuestro niño interior y con todo quienes nos rodean. Vamos a al siguiente piso. El siguiente piso, en la siguiente piso aparece el King 48, que se llama Estrella Solar Amarilla, que aparece en la torre solar, ¿cierto? En la torre de la acción, en donde se madura la acción. Estuvimos todo este proceso, esta segunda parte de la onda encantada, desde el piso 5 hasta ahora el piso 9, en donde estamos en la cuarta dimensión del tiempo, ¿cierto? En la cosmología pulsar aparece nuevamente el color amarillo, ¿cierto? Que es el que marca el paso al interior de la onda encantada del Sol, ¿cierto? De la maduración en este caso, y que nos dice, yo pulso con el fin de embellecer, realizando el arte, sello el almacén de la elegancia, con el tono solar de la intención, y me guía el poder del florecimiento. Em, lo que nos dice entonces esta estrella solar viene a formalizar la acción, es decir, ya la acción se pone en movimiento. Ya tenemos el principio, fuimos a buscar la forma, tomamos el control de la forma y ahora ya tenemos la acción, estuvimos desarrollando la acción y ahora se formaliza la acción, es decir, tenemos claro lo que tenemos que hacer y la ponemos en movimiento. Ponemos en movimiento este proceso artístico, este proceso elegante de embellecimiento que en el fondo nos saca todo lo mejor que tenemos dentro de nosotros, que es nuestro artista. Por eso el arquetipo galáctico de la estrella del artista. Y en este sentido nos invita a pulsar, nos invita a realizar. Tenemos que hacer, tenemos que lograr generar este inicio. Yo les decía al principio que para mí, cuando uno termina el castillo rojo, tiene que tener por lo menos una guía, una carta Gantt, un paso a paso, algo escrito, algún texto, algo concreto, que es lo que vamos a refinar en el próximo Castillo Blanco. Y esto tiene que ver mucho con este proceso artístico. Es decir, lo que estamos haciendo es en sí un proceso artístico y en esta onda encantada del sol que nos invita a través del fuego universal a iluminar el camino de la vida, tenemos que tener esta capacidad artística, nuestro proyecto tiene que contar con esta capacidad artística que nos va a conectar con el momento presente y con el proceso expansivo. Em, Estamos guiados, bueno, la estrella solar está guiada por el poder del florecimiento, que es el poder de la semilla, y acá tenemos nuevamente una conexión en la onda encantada. Siempre el guía del tono solar, va a ser el sello solar que está en el tono 5, ¿cierto? En el tono entonado o en la torre de control, ¿cierto? Que en el fondo nos está diciendo que este proceso artístico tiene que tener la característica de un código, tiene que tener la característica de este programa que tiene que ser sembrado para que luego en la onda encantada de la estrella, que en el fondo es la onda encantada de más
la última, la 20, ya tengamos el proyecto listo y sea una obra de arte, ¿cierto? Entonces, por eso nos invita en este piso a tener el código para poder sembrarlo, desarrollarlo y florecerlo. Madurarlo y florecerlo. Florecerlo y madurarlo, la verdad. La estrella viene apoyada por el poder del mono que nos invita a jugar, ¿cierto? Siempre cuando nosotros somos artistas, en el fondo creemos que los artistas no trabajan, sino que juegan, pero en verdad juegan, en verdad trabajan en el juego. Entonces, lo que nos va a decir esto es que el artista cuando se está desarrollando o cuando está haciendo su arte, en el fondo va a generar un ambiente de magia, se va a conectar con su niño interior, ¿cierto? Va a generar ilusión en su vida y en el entorno, pero va a estar pasándolo bien, tiene que estar pasándolo bien. El apoyo tiene que ver con recordarnos que cuando somos artistas tenemos que pasarlo bien. En el apoyo, perdón, en el desafío, en el lado antípodo, aparece el espejo, que este arte tiene que ser algo que viene de adentro de nosotros, ¿cierto? Y eso tenemos que reflejarlo. Generalmente cuando nosotros hacemos una obra de arte y la vemos, no nos gusta, o no nos gusta, o creemos que podemos hacerlo mucho mejor. Y en ese proceso de hacerlo mucho mejor, siempre tenemos que tener este contraste de ver si lo que estamos expresando es realmente lo que queremos. Y si es que es realmente lo que queremos, vamos a entrar al poder del sinfín, a este salón de los espejos, que va a ser un potencial infinito para que se pueda expandir. La estrella viene con su poder oculto de el poder de la exploración, ¿cierto? El poder del espacio, perdón, que tiene como acción la exploración, que en el fondo nos dice que el artista siempre tiene que estar llevando los límites hacia nuevos espacios, ¿cierto? Siempre tiene que estar explorando nuevos caminos, porque si no el arte se convierte no en algo creativo, sino que en algo repetitivo o en copia. Por lo tanto, siempre que nosotros estemos creando algo artísticamente y que queramos buscar una elegancia y una acción de embellecer algo que sea artístico, tenemos que buscar o tenemos que llevar nuestros límites hacia el siguiente nivel. Como comentábamos, en la cosmología pulsar de la onda encantada, aquí ya la estrella, llegamos a la torre, a la torre pulsar, que es la torre de la acción, donde formalizamos la acción del propósito. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder establecer este camino de la iluminación, en contacto con el control, ¿cierto? Que en el fondo es el poder del florecimiento, que es lo que estamos desarrollando, que está representado con el guía. Y aquí estos tres, en la cuarta dimensión del tiempo, van a empezar a dar forma a lo que es el tono cósmico, que es el siguiente piso, o el siguiente piso amarillo dentro de la cuarta dimensión del tiempo. Continuemos con el siguiente piso, ¿les parece? En el piso planetario aparece el King 49, que se llama Luna Planetaria Roja, y que tiene como afirmación diaria, nos dice: yo perfecciono con el fin de purificar, produciendo el fluir o el flujo, sello el proceso del agua universal, con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder de de la navegación. Entonces, aparece en este piso planetario, ¿cierto? En donde conectamos nuevamente con el desafío. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que vamos a manifestar? Manifestamos el desafío. Y aquí es en donde la acción, la acción donde la acción y el desafío se manifiestan. Es decir, pasamos por el proceso de formalización de la forma, después por la acción, y acá ya en el tono planetario se nos entrega el poder del agua universal, que en el fondo va a conectar con el servicio de la nutrición a través de, ¿cierto?, de este proceso de igualación que vimos en el tono rítmico de la fuerza vital. Es decir, vamos a contar con la energía y vamos a conectar con los recursos necesarios para accionar este desafío, esta forma que tiene que ver con nutrir todo lo que nuestro proyecto necesite para que pueda transitar por el proceso de iluminación. Entonces, la luna planetaria nos dice cómo podemos perfeccionar esta manifestación. Bueno, para poder perfeccionarla tenemos que purificar, tenemos que utilizar el agua y tenemos que fluir. Nada es estático. El agua se adapta a cualquier envase, ¿cierto? Si el agua se mete en un vaso, se convierte en el vaso. Si se mete en un cubo, se convierte en un cubo. Da lo mismo, el agua es adaptación, flexibilidad. Y cuando nosotros estamos flexibles y adaptables, en el fondo estamos purificando. Y cuando estamos haciendo cosas, tenemos que fluir como el agua, como un río, como el ciclo del agua. La manifestación del desafío en este proceso tiene que ver con fluir para encontrar los recursos necesarios para poder nutrir nuestro proyecto y así equilibrarlo en el proceso de la iluminación
que estamos buscando a través de esta onda encantada del Sol. El oráculo de la quinta fuerza nos dice que este kin está guiado por el poder de la navegación, que es el poder de la Tierra. Sabemos que la Tierra tiene un gran porcentaje de agua, ¿cierto? Y esa agua es lo que permite la vida. Por lo tanto, el proceso evolutivo de todo ser tiene que ver con cómo el agua se presenta en toda Tierra. Y de esa manera evolucionamos. Nos recuerda que estamos en un planeta y nos recuerda que en el planeta es donde nosotros evolucionamos. Es una locura, por ejemplo, pensar evolucionar fuera del planeta, porque nuestro cuerpo está programado o está preparado para vivir en este planeta, ¿no? Reflexionen sobre eso. Pero bueno, la luna viene apoyada por el poder del corazón, ¿cierto? Por el poder del perro, que en el fondo nos va a dar el amor incondicional, ¿cierto? El agua tiene que fluir y el agua no cuestiona, sino que se adapta. Lo mismo tiene que ser el perro. El perro cuando está expandiendo o está apoyando a través de su amor incondicional, nos dice que en el fondo tenemos que ser como el agua. El perro es amigo de todo, el perro se adapta a cualquier situación. ¿Por qué? Porque entiende que la lealtad y el amor incondicional tienen que ver con ser como el agua o ser como el agua adaptable y flexible como este nos propone. En cuanto al desafío, aparece la tormenta con su poder de la autogeneración, porque la tormenta lo que nos dice es que tenemos que intentar no quedarnos estancados. La esencia de la luna es el flujo y la tormenta es el movimiento. Por lo tanto, siempre nos va a estar pulsando a que nos movamos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando el agua se queda estancada? El agua cuando se queda estancada se pudre. Entonces pierde su poder nutricional, pierde su poder de purificar el cuerpo, sino que en el fondo lo contamina. Entonces, siempre que nos vamos a estar moviendo, esta agua va a estar cada vez más pura. En el poder oculto aparece el poder de la libre voluntad del humano, y el humano nos dice que en su cuerpo, el gran porcentaje, creo que el 70 el 80% del cuerpo es agua, pero esa agua se mueve libremente, nosotros no controlamos el agua como se mueve en nuestro cuerpo, y de esa manera nosotros podemos vivir. En el fondo, cuando el agua se mueve libremente y fluye, en el fondo permite la vida. El flujo es lo que está permitiendo la vida. Y eso nos conecta con la cosmología pulsar de la onda encantada, porque en el fondo el dragón representa al ser, a nuestro ser, y el agua, en este caso, está manifestando este ser. Lo manifiesta a través del flujo, ¿cierto? Le entrega la energía a través de la serpiente y le da esta vida al ser para que pueda nutrir. Y esto es lo que cierra ya lo que se llama la primera dimensión de la vida. Ya contamos con los tres elementos de la onda encantada del Sol que nos va a gestionar la parte fundamental, el desafío, el obstáculo que tenemos que superar. Y con esto cerramos lo que es la primera dimensión de la vida. Vamos al siguiente piso. Bueno, en el piso espectral aparece el Kin 50, que se llama Perro Espectral Blanco, que también es un portal de activación galáctica, que tenemos los simbolitos que representan eso, y que cuya afirmación diaria nos dice: yo disuelvo con el fin de amar, divulgando la lealtad, sello el proceso del corazón, con el tono espectral de la liberación, me guía mi propio poder duplicado. Acá tenemos nuevamente el poder duplicado, el poder del corazón duplicado. Y soy un portal de activación galáctica, entra en mí. El perro espectral viene a liberarnos, ¿cierto? ¿Viene a liberarnos de qué? Viene a liberarnos del servicio. Acá lo podemos ver claramente en la cosmología pulsar de la onda encantada, en donde nos libera de qué? Del servicio de la comunicación. Entonces nos dice que cómo podemos disolver y cómo podemos liberarnos de este proceso a través de el poder del corazón, a través de amar incondicionalmente y de ser leales con nosotros mismos, con nuestros proyectos y con nuestro entorno. Nosotros, si no somos leales y si no somos verdaderos y si no amamos incondicionalmente, no vamos a poder comunicar desde el espíritu, que es el servicio de esta onda encantada. Entonces, el perro espectral nos dice: tenemos que estar en un constante proceso de recuerdo y de liberación a través del amor para poder mantenernos en el camino de la iluminación, en este proceso expansivo del sol, en donde ya vamos a estar cerrando lo que es el castillo rojo del girar, que como les decía, es donde tenemos que tener nuestro índice de nuestro proyecto, para de esta manera poder entender que el compromiso que tenemos con el proyecto tiene que ser leal y tenemos que amarlo también incondicionalmente como una persona. Nuestros proyectos son lo más importante. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que nos permite evolucionar, ese es nuestro camino evolutivo. Bueno, el perro espectral está guiado por su propio poder duplicado, por lo tanto esto que estoy diciendo se tiene que duplicar, es decir, es doblemente importante ponerle todo el corazón a lo que estamos haciendo.
y se encuentra apoyado por el poder del agua universal, que lo vimos ya en la otra, porque generalmente, o sea, no generalmente, siempre el perro va a estar apoyado por la luna. Entonces, el agua, tenemos que ser como el agua para poder amar incondicionalmente, que en el fondo es esta relación de cómo nosotros podemos ser como el agua o el amor tiene que ser como el agua para que de esta manera fluya y se convierta en un amor que sea incondicional y que sea leal, es decir, que sea de alguna manera compasivo y que sea certero con lo que estamos haciendo. En el lado del desafío aparece el sol, que el sol en el fondo es el propósito de esta onda encantada con su poder del fuego universal, que nos dice que cuando nosotros amamos se ilumina todo. Cuando nosotros estamos haciendo un proyecto y lo amamos de todo corazón, es mucho más fácil realizarlo. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando estamos conectados con el corazón, estamos conectados con el centro de la galaxia. Se dice que en el centro del corazón hay un pequeño agujero negro. Es nuestra conexión con Hunapku. Es a través de donde nosotros encontramos el Hunapku al interior de nosotros. Y para eso tenemos que entender que para llegar a Hunapku no es una conexión directa con el centro galáctico, sino que tenemos que pasar por la conciencia solar primero. Nos conectamos con el Sol, con el poder de la iluminación y del fuego universal. Bueno, en la cosmología de la onda encantada venimos a cerrar entonces la segunda dimensión de los sentidos, ¿cierto? Que en el fondo tiene que ver con el servicio, y el servicio estuvo dado por el poder de la comunicación, que fue sintonizado por el poder de la muerte, y ahora es liberado por el poder del corazón. Vamos al siguiente piso. Llegamos entonces al piso cristal de esta onda encantada del Sol que aparece el King 51, el mono cristal azul, el King de Madame Blavatsky, que también hay un video sobre Madame Blavatsky que pueden ver que es interesante, es súper importante para la ley del tiempo este King, que también es un portal de activación galáctica. Tenemos dos portales de activación galáctica juntos, lo cual nos invita a un momento de reflexión y conciencia en estos dos procesos, porque las dimensiones, lo que significan los portales, es que las dimensiones están más juntas, por lo tanto es más fácil acceder a ellas. Por eso tienen que ver con un poco del telar del Solkin. Creo que voy a hacer un video sobre eso, así que espérenlo más adelante. Y lo que nos dice la afirmación del King 51 es: yo me dedico con el fin de jugar, universalizando la ilusión, sello el proceso de la magia, con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder de la abundancia, y soy un poder de activación galáctica entre mí, el poder de la abundancia, el poder de la noche, ¿cierto? Em, entonces, aquí en el tono cristal se nos invita a sentarnos en la mesa redonda, ¿cierto? En donde la acción pasada se formaliza y la acción futura se prepara. Es decir, nos sentamos a compartir, nos sentamos a compartir experiencia, nos sentamos a ver cómo podemos cooperar para que todos entiendan cuáles fueron nuestros procesos para poder llegar a la forma que está aquí, ¿cierto? Acá está el piso 12, el piso del tono cristal, que conecta con la abundancia que apareció en la forma, que además también pasa esto, siempre el guía de lo que aparece en el tono cristal va a estar conectado con el tono 4, con el sello del tono 4 de la misma onda encantada. También eso siempre pasa en esta conexión. Y de alguna manera lo que nos dice es que cuando nosotros nos sentemos en la mesa redonda, tenemos que entender que todo lo que estamos haciéndolo para generar abundancia, tanto espiritual como material. Nos pregunta cómo podemos dedicarnos y universalizar esto a través de la magia. Tenemos que jugar, tenemos que pasarlo bien, tenemos que ser como el mono, tenemos que ser de alguna manera locos, pero también centrados, y tenemos que también estar conectados con nuestro niño interior, porque en el fondo ahí es donde verdaderamente se encuentra lo que queremos hacer. Y cuando encontramos lo que queremos hacer, en el fondo abrimos el portal de la abundancia, y de esta manera cerramos lo que es la tercera dimensión de la mente, cerramos lo que es la formalización de lo que es este proceso, y ya concluye lo que es la onda encantada, ¿cierto? Nosotros decimos que el piso 13 es el mismo tono magnético en una dimensión, en una octava distinta. Por lo tanto, en el próximo piso lo que vamos a hacer es trascender hacia el siguiente pórtico magnético a través del pórtico cósmico. Me faltó acá. El mono viene apoyado por el poder de la elegancia, ¿cierto? Que en el fondo, cuando nosotros somos artistas es porque estamos jugando. Lo decíamos anteriormente. El artista es el que juega, el que saca su mejor versión, el que saca su niño interior hacia el mundo real. Y cuando lo saca hacia el mundo real,
de una manera pura se convierte en un artista y eso lo transforma en una persona elegante, ¿cierto? Más que una persona elegante, en un artista elegante, que en el fondo con pocas cosas hace mucho. El poder de la magia está desafiado por el poder de la nutrición. ¿Qué quiere decir? Perdón, con el poder del nacimiento. ¿Qué es lo que tiene que decir esto? Que todo poder, todo proceso de nacimiento en el fondo tiene implícitamente inculcado la magia, ¿cierto? De lo que significa. Imagínense, cuando uno tiene un hijo, wow, ¿cómo se creó esto? ¿Cómo lo creamos? ¿Cierto? Es algo impactante. Pero no solo tenemos que crear las cosas, sino que también tenemos que nutrirlas. Generalmente nosotros pensamos que cuando tenemos un proyecto y lo terminamos, quedó el proyecto ahí y nada más. No, después de que se termine el proyecto, tenemos que nutrirlo constantemente, porque en el fondo todo requiere de vida y la vida requiere energía y las cosas que son inanimadas requieren de energía animada para que puedan seguir creciendo. El mono viene con su poder oculto del poder del corazón, que es decir, uno puede jugar, uno puede moverse, pero también necesita estar amando incondicionalmente. Y acá hay una dualidad que es súper interesante, que es que el perro es un animal que tiene cuatro patas y el mono es ya el siguiente paso, que es el animal erguido, ¿cierto?, en dos pies. Entonces, también hay un proceso de evolución en donde nosotros tenemos la parte animal y nos vamos transformando hacia el ser humano. El siguiente piso es el del ser humano. Entonces tenemos el perro que camina en cuatro patas, después tenemos el mono que está erguido en dos pies y después tenemos el ser humano que está erguido en dos pies pero tiene conciencia autorreflexiva, que es el siguiente paso evolutivo. Entonces, como decíamos en la cosmología pulsar de la onda encantada, cerramos este proceso de la tercera dimensión de la mente, en donde la abrió lo que es la abundancia. Esa abundancia tuvimos que darle integridad a través de la realización y el conocimiento de lo que estamos haciendo y el poder de sanación o la acción de sanar perdón, con el poder de la sanación a través de la acción del conocer y finalmente a través del mono, del poder de la magia, cerramos este proceso y ya trascendemos hacia lo que es el último piso de la onda encantada. Entonces llegamos al piso 13, al último piso. Como decíamos, esta expansión, esta unión del cósmico con el magnético es la expansión de la octava, cómo se hace una sola expandida, ¿cierto? Y nos entrega el poder de la onda encantada, que es la unidad de medida fractal dentro de lo que son los códigos del tiempo y lo que es en general el Solkin y el módulo armónico, en donde se nos invita a tomar el vuelo mágico para poder hacer el retorno magnético hacia a la siguiente onda encantada, que en este caso es hacia la siguiente onda encantada y hacia al siguiente castillo blanco. Entonces, después de este kin aparecerá el castillo blanco, es decir, que es el castillo blanco del cruzar, en donde vamos a refinar todos los procesos que estuvimos haciendo en este castillo rojo, pero además nos trasciende hacia la siguiente onda encantada, que es una onda encantada roja, que viene con el kin 53, que es el caminante del cielo, que también se le llama la onda encantada de la profecía, y que la vamos a ver más en detalle en el próximo video. Entonces, aparece entonces en el tono cósmico del kin 52 que se llama humano cósmico amarillo y cuya afirmación diaria nos dice: yo perduro con el fin de influenciar, trascendiendo la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad con el tono cósmico de la presencia y me guía el poder de la inteligencia, que está aquí guiado por el guerrero cósmico que es mi kin, que en el fondo nos dice que todo nuestro proceso, en el fondo, nos transformó en un ser humano libre porque hicimos o estamos haciendo un proyecto que queremos hacer a través de esa libertad, pero que tenemos que trascenderla con inteligencia. Y el guerrero cósmico es la trascendencia de la onda encantada de la semilla, que es el código de 144, el florecimiento. Entonces, lo que tenemos hasta acá lo vamos a llevar después hacia la onda encantada amarilla del castillo azul, que es la onda encantada de la semilla, en donde la vamos a trascender con inteligencia, ¿cierto? Entonces aquí se nos está recordando o se nos está dando el mapa o la visión de lo que va a pasar más adelante. Lo que nos pregunta es, el tono cómico es cómo puedo expandir mi alegría y mi amor, porque como decíamos, este es un día libre, es el día de la siguiente octava, es el día que conecta, en donde cerramos con el tono magnético y damos conexión con el siguiente tono magnético. Entonces estamos cerrando el proceso de la onda encantada del sol, ya tenemos claro el camino, ya nos hemos transformado en un humano, ¿cierto? En un ser humano libre, sabio, influyente, en donde estas características nos van a hacer perdurar y trascender y generar la presencia necesaria para poder de esta manera continuar el proceso evolutivo que estamos haciendo a través del módulo armónico o Solkin a través del proceso de los castillos y de la onda encantada.
Como apoyo, el humano siempre está apoyado y desafiado por la mano, por el poder de la realización, ¿cierto? Y por el poder del espíritu. Porque el ser humano conecta, se apoya en sus manos para realizar, pero es desafiado a comunicar aquello que tiene que decir para que este equilibrio se mantenga. Yo siempre digo que en el oráculo base, o sea, en la parte de abajo de lo que es el ser humano, es donde se establece la conexión principal de cómo funcionan el oráculo de la quinta fuerza, porque somos seres humanos, ¿cierto? Todos los demás funcionan igual, pero en el ser humano se nota muy claro que en el fondo acá tenemos el apoyo de la realización. Con las manos el ser humano realiza libremente y con el espíritu o con el poder del espíritu comunica lo que tiene que comunicar. Y como tiene un 70-80% de agua en el cuerpo, en el fondo tiene que conectar este movimiento y ser como el agua, es decir, convertirse en agua, para de esta manera poder fluir, poder purificar su ser y poder moverse y expandirse a través de la mano y la comunicación. Y cuando logramos tener todo esto, abrimos lo que es el portal del guía y en el fondo transformamos esa sabiduría en inteligencia. Y finalmente en la cosmología pulsar de la onda encantada, ya tenemos acá, vamos a cerrar la cuarta dimensión del tiempo y vamos a abrir al mismo tiempo la cuarta dimensión del tiempo porque mañana, o sea, el 1553 también es de la cuarta dimensión del tiempo. Súper importante entender la conexión cósmico, cósmico-magnético. Yo creo que ahí está parte del secreto de lo que es la octava y de lo que es el proceso de la música, cómo podemos conectar los tonos a la música. Aquí queda muy claro, ¿cierto? Entonces, tenemos este nuevo ser, ¿cierto? Que en el fondo, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos, tuvimos el propósito de encontrar el camino de la iluminación para poder llevar este camino, el camino de la luz, que nos permita generarle vida a este proyecto, ¿cierto? Que es lo que nos da la onda encantada del sol. Tomamos el control a través de la creación de un código, ¿cierto? Un código que vamos a empezar a evolucionar, que vamos a evolucionar a través de la forma artística para poder conectar con este proceso y finalmente generar este proceso de sabiduría y libre voluntad para influenciarnos a nosotros y a todos los demás con el nuevo proyecto. Así que eso amigos, eso fue la onda encantada del sol. Espero le haya gustado. Repetí muchas cosas creo, pero la verdad creo que más vale decirlo de nuevo que no decirlo o asumir que el mensaje llegó. Le agradezco nuevamente por seguir al canal, le agradezco nuevamente por estar en contacto, por escribirme, por darle me gusta, por mover lo que es esta información y espero que nos veamos en la próxima encantada. Y bueno, y los invito también a que me dejen en los comentarios si tienen algún tipo de pregunta, si quieren algún tema que quiera que haga algún video. Probablemente voy a estar haciendo más videos explicativos durante las próximas Onda Encantada. Este último tiempo ha estado un poco complejo en cuanto al mundo tridimensional del tiempo que he tenido para grabar. Me he dejado el espacio para poder establecerlo comprometido con el canal para que se informen de la mejor manera posible. Pero sí me gustaría saber qué es lo que les gustaría o qué les gustaría escuchar o qué les gustaría que hiciéramos para que ustedes puedan aprender más sobre este tema y de alguna manera divulgar esta información a todo el mundo. Así que les agradezco. Nos vemos entonces en una próxima Onda Encantada. Recuerden compartir y ponerle me gusta y suscribirse al canal. Y hasta la próxima. In la catch.